El Comercio TV llega ya. Son 6:59 de la mañana, darles la bienvenida a quienes recién se están uniendo a nuestra señal. Hay que prepararse, ¿no? Los que están ya en el frente de trabajo, comenzar las actividades. Esto del teletrabajo para muchas personas ya se ha vuelto un hábito. Luego de, ¿sabes cuántos días? 52 días. Así es, y entonces los niños también, es verdad, ellos también hay que darles un agradecimiento porque están confinados en su casita, están portándose bien, porque los niños a veces no soportan esta presión. Sí, claro. Y estar en teleestudio también se ha vuelto algo complicado, así que los niños también se merecen un aplauso por lo que están haciendo ahora también. Claro, los estudiantes universitarios en general, los que están aupando y colaborando, como yo siempre diré esta palabra, para que el país salga adelante. Hoy es un nuevo día, demos la gratitud de vivir un nuevo día, siempre es importante valorar lo que la vida nos da, esa oportunidad de poder seguir adelante. Muy bien, vamos a empezar entonces con la información. Ecuador registra una reducción de al menos 2.461 casos confirmados de coronavirus. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, asegura que se hizo un reajuste de datos, pues había casos duplicados de pacientes. Según Solórzano, esto responde a que el sistema de vigilancia epidemiológica tiene limitaciones para contabilizar los datos. Las estadísticas oficiales presentadas este miércoles 6 de mayo frente a las del lunes 4 de mayo registran una considerable disminución de los casos. Por ejemplo, el 4 de mayo hubo 31.881 casos confirmados de coronavirus y este miércoles 6 de mayo hubo 29.420 casos confirmados. Solo aquí hubo una reducción de al menos 2.461 casos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se redujeron las cifras? El viceministro de Salud, Javier Solórzano, explica que había registros duplicados. Estos casos estaban registrados de forma duplicada porque era la misma persona que tenía en unos casos 3 y 4 pruebas que se hicieron en el transcurso de la enfermedad. Por ejemplo, el lunes 4 de mayo en las principales provincias, Guayas tenía 14.192 casos confirmados, Manabí 1.382 casos y Los Ríos 1.284 casos. Sin embargo, para este 6 de mayo, Guayas registra una reducción a 12.411 casos, Manabí 1.046 casos y Los Ríos 991 casos. El viceministro de Salud sostiene que el reajuste responde por fallas presentadas en el sistema de vigilancia epidemiológica que data desde hace algún tiempo. El sistema de vigilancia epidemiológico que utiliza el país data de hace algunas décadas y tiene limitaciones tecnológicas. Sin embargo, todo lo contrario ocurrió en Pichincha. Aquí las cifras sí se incrementaron. Para el lunes 4 de mayo hubo 1.732 pacientes positivos y para este 6 de mayo hubo 1.913 pacientes positivos. Además, se asegura que se implementará un nuevo sistema de registro de datos para evitar este tipo de duplicaciones. Según la infografía oficial, además, se confirman 1.618 fallecidos por COVID positivo y otros 1.628 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, hasta el momento, Ecuador registra 3.246 muertos dentro del contexto de la emergencia sanitaria. Este es el segundo reajuste de cifras que realiza el gobierno nacional. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras más transparentes sean las cifras, por más dolorosas que éstas sean, es mejor para que la población realmente sepa de la magnitud y la violencia que tiene este COVID-19. Desde el Gobierno Nacional se realizaron 2 anuncios en el ámbito de la educación. Primero, los colegios privados de la región Costa podrán iniciar sus clases este 18 de mayo. Por otro lado, se informó de la suspensión del programa de bachillerato internacional en 77 instituciones educativas. ¿De qué se trata? Le contamos. La crisis económica que enfrenta el Ecuador sería la razón por la que desde el Ministerio de Educación se decidió suspender el programa de bachillerato internacional a 77 instituciones del régimen Costa. Frente a esta data que tenemos, que de únicamente el 17% de los 35.000 estudiantes que hayan obtenido su título y lo que esto le costaba al Estado al año, 8 millones al año, se analizó esta situación y no es posible mantener el programa considerando las necesidades urgentes
que se tiene en todo el sistema educativo. Según un comunicado oficial, el derecho a la educación de los estudiantes que cursen los segundos y terceros años con el programa de bachillerato internacional no se verá afectado. Esto porque se los reubicará en el segundo y tercer año de bachillerato general unificado de las mismas instituciones. Según el exministro de Educación Milton Luna, lo aprendido durante este programa debería seguirse replicando a pesar de la suspensión. Y si se procedió de esa manera, esperemos que los aprendizajes de esta experiencia efectivamente sean entregados y difundidos. Son experiencias que no pueden quedar fuera de la necesidad de ir mejorando en la calidad educativa. De la misma forma, la decisión del Ejecutivo para autorizar que algunos colegios privados del régimen Costa inicien clases de forma telemática desde el 18 de mayo próximo es concebido como un acierto. Por supuesto, considerando que se tienen tiempos para el ingreso de todos los estudiantes. Yo no me asustaría de las decisiones de las fechas de ingreso o no, porque efectivamente parte de la educación privada sí tiene esa capacidad y tuvieron tiempo de prepararse. Yo creo que el criterio general es todos tienen que ir a clase. En torno a esto, mientras no se tome una nueva decisión respecto de las unidades educativas públicas, en el régimen Costa Galápagos se tiene previsto el inicio de clases de forma virtual el próximo 1 de junio. Informó Javier Rosero. Y el gobierno ecuatoriano señaló que en el régimen Costa algunos planteles particulares y fiscales podrían iniciar sus clases virtuales desde este 18 de mayo. Este martes, mediante la red social Twitter, el presidente de la República dio a conocer que algunos colegios privados y públicos del régimen Costa han presentado planes de conectividad y acuerdos de pago de pensiones. Vamos a autorizarles a que inicien clases desde el 18 de mayo. De su parte, los representantes de instituciones educativas particulares aseguran estar listos y preparados para dar inicio al presente periodo lectivo, a pesar de que todavía no reciben los lineamientos de forma oficial por parte del gobierno. No nos han comunicado todavía esa autorización que va a requerir. Entonces estamos a la espera todavía de eso. Sin embargo, los colegios particulares se encuentran bastante listos, como lo veníamos sosteniendo, para este arranque de año. Extraoficialmente hemos tenido contacto con autoridades seccionales y en las que nos ratifican, obviamente, todo señalamiento que salga de la cuenta de Twitter del presidente entendemos que es legítima. De su lado, la ministra de Educación, mediante redes sociales, también hizo énfasis en que uno de los requisitos para autorizar el funcionamiento de los planteles es que logren acuerdos con los familiares sobre el pago de las pensiones. En ese sentido, los particulares consideran haber dialogado. Hace ya algunas semanas los colegios, o la mayoría de colegios, ya se pronunciaron, hicieron planes de descuentos tanto en matrícula como en pensiones. Incluso algunos han dado facilidades de pago difiriendo las cuotas o pagando en partes. Los directivos de EMAS venimos teniendo encuentros con todos los padres de familia a quienes hemos invitado para oficializarles nuestra propuesta de descuentos. Este periodo lectivo 2020-2021 será totalmente distinto, a pesar de que las actividades en el plano general se irán reanudando de manera paulatina. Los directivos de los planteles educativos aseguran que ven difícil que los estudiantes regresen a las aulas, por lo menos hasta el primer quimestre y tal vez hasta concluir el año, informó José Morales. Varias universidades privadas y organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Constitucional 2 acciones de incumplimiento por la falta de entrega de recursos para el programa de becas y por la reducción del presupuesto en instituciones públicas. Miremos. A 8 universidades particulares y cofinanciadas de Quito, Guayaquil, Loja y Azuay, el Estado les estaría deudando desde el 2019 cerca de $37 millones para el programa de becas. Hemos presentado una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional debido a una situación de impago y de retrasos en los pagos de las asignaciones del Estado. La Universidad UTE de Quito es una de las afectadas. Su rector Ricardo Hidalgo advierte que está en la cuerda floja la educación de cerca de 50.000 estudiantes que reciben becas con asignación estatal mediante un estudio socioeconómico que las instituciones realizan. A los estudiantes que ingresaron el año anterior no les podemos dejar en la calle y tenemos que pagarles nosotros durante 5 años.
Como alternativa, dice Hidalgo, las universidades se verán obligadas a reducir la planta docente. Incluso en un escenario mucho más drástico, podrían cerrar sus puertas. O a optimizar el número de docentes y de personal administrativo, que muchas de las universidades particulares tengamos que cerrar. Mientras que por el recorte presupuestario de $98 millones a 32 universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil también presentaron ante la Corte una acción de incumplimiento del dictamen de constitucionalidad del estado de excepción. Porque ese dictamen señala que cualquier restricción en los derechos como esta, que es reducir el presupuesto, tiene que hacerse a través de decreto ejecutivo. Y esta es un circular, es un simple oficio. La abogada Angélica Porras es una de las firmantes del documento. Señala que la decisión del gobierno vulnera el artículo 165 de la Constitución. Señala que si es necesario movilizar recursos por el estado de excepción, esos recursos jamás pueden ser los de la educación. Para este miércoles estaba prevista la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, en la Comisión de Educación de la Asamblea por el manejo de recursos en la educación superior. Sin embargo, no asistió. Informó Priscila Cadena. Y el ámbito laboral de la ley humanitaria fue revisada por la Comisión de Desarrollo Económico. Además, se acordó incluir en el Código del Trabajo la modalidad de teletrabajo. Uno de los cambios planteados en este informe para segundo debate será la posibilidad de que los convenios entre trabajadores y empleadores no sean solamente colectivos, sino también individuales. La idea es abrir la posibilidad para que los acuerdos sean acuerdos, es decir, tengan ese espíritu, no tengan un candado. Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que estos acuerdos sean tripartitos, es decir, empleador, trabajador y Estado. Como recomienda la Organización Internacional del Trabajo, para que el Estado garantice el bien común y el interés de los trabajadores sin perjudicar obviamente el interés de las empresas. Referente al contrato especial emergente, podría modificarse el periodo de validez que se señalaba debe ser de 1 año y no de 2 como estaba estipulado en la propuesta del Ejecutivo. Este mismo periodo de tiempo, es decir, 12 meses, se considera que debe ser el que rija la reducción de la jornada laboral. Se ratificó además la priorización de la contratación de profesionales locales. La dinámica local ayudaría a generar empleo, a mejorar la producción de los pequeños productores y sobre todo a tener una dinámica económica en esos sitios y en esas ciudades. La comisión también avanzó en el análisis de las disposiciones. En la transitoria respecto al teletrabajo hubo un acuerdo para que esta modalidad se incluya en el Código del Trabajo y también en la Ley Orgánica de Servicio Público. Se pidió la derogatoria de forma permanente del literal B del artículo 39 de la Ley de Turismo, que establece un impuesto del 1 por 1000 sobre los activos fijos de las empresas y operadoras turísticas. Esto representaba un ingreso de $1.9 millones para el Estado, pero los asambleístas consideraron que se debe cuidar a este sector económico. El sector turismo es uno de los sectores más golpeados que no es de ahora, viene de antes y que genera muchas plazas de trabajo. Informó Carolina Basante. Los exportadores rechazan los tributos planteados en la ley humanitaria, pues afirman que registran pérdidas por $300 millones y estiman una caída del 30% en las ventas del año. Al respecto, el ministro Iván Ontaneda afirmó que no es un impuesto al trabajo, sino una contribución solidaria. Veamos. Un gusto por este medio poder. Lo exigen a través de la plataforma Zoom y tras un acercamiento minucioso a la ley humanitaria concluyen que de aquel postulado social no encuentran mayor cosa. Pretendiéndole crear un impuesto tanto a las empresas como a las personas es causar una destrucción de puestos de trabajo. Exportadores de banano, camarón, atún y cacao se oponen a la creación de una contribución del 5% sobre las utilidades de las empresas cuyas ventas superaron $1 millón en 2019. Creen que la plata bien puede salir de otro lado. Si el gobierno nacional reduce el 20% el gasto en la burocracia, menos en seguridad pública y en sanidad pública, ahorra $1.200 millones. Según sus números, entre todos las pérdidas bordean los 300 millones. Las exportaciones no petroleras generan 12.500 millones al año, pero hasta diciembre estiman una caída del 30%. Nuestros competidores están hoy recibiendo créditos blandos, subsidios, fondos de estabilización de precios. Posiblemente el sector camaronero
deje de percibir, y por ende el país deje de percibir entre 450 y 500 millones de dólares. Que no han despedido a un solo empleado de los 800.000 que concentran, pese a lo que avanza en la Asamblea Nacional. El sector exportador está trabajando con nosotros para un proyecto de devolución simplificada de impuestos. Hoy necesitamos fortalecer la dolarización. Que el dinero que inyectan organismos multilaterales multiplicará líneas de crédito en la banca pública, que tampoco es como lo pintan sus excompañeros. En cuya dirigencia en su momento usted también participó. Mire, le voy a hablar como exportador. Sigo siendo un exportador, sigo siendo un empresario en mi país. He generado más de 30 años empleos en este Ecuador. No se trata de desconocer las necesidades de los sectores productivos. Se trata de buscar de manera conjunta las mejores soluciones. Informó Jorge Escobar. El gobierno impulsa el consumo de productos nacionales como parte de las acciones para enfrentar el impacto económico generado por la emergencia sanitaria. El ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, realizó el lanzamiento oficial de la campaña en el norte de Guayaquil. Un ministro altera el ambiente en los pasillos donde el apuro sigue comprando, bajo los protocolos establecidos por la pandemia. Esto es ecuatoriano, ¿no? Sí, todos son ecuatorianos. Iván Ontaneda muestra todos los artículos que le indicaban para promover. Hoy debemos consumir lo nuestro, apoyar a nuestros hermanos, que los trabajos se sostengan, que comprar producto nacional sea la moneda de cambio para sostener empresas que hoy están pasando durísimos momentos. La idea es que entre ecuatorianos apostemos por lo nuestro. Seguiremos impulsando diferentes maneras como son finales de góndola, asesorías, entre otros, con el fin de ayudar a la producción nacional de las empresas MIPYMES. Allí también las dueñas de algunas líneas que versaban entre alimentos, vestuario y bisutería. Producto nacional. La única manera de sacar el país adelante es pudiendo poner nuestros productos en cadenas de almacenes. Y a esas unidades productivas que somos parte del registro único artesanal. Para nosotros esta es una visibilización y esta visibilización tenemos que aprovecharla. Lo que se busca es crear conciencia nacional como el engranaje mayor en la reactivación económica, tras las muelas y los polvos que el COVID se llevó, informó Jorge Escobar. 7:17 de la mañana, al retornar vamos a contarles 10.022 personas han sido sancionadas por incumplir el toque de queda en Quito. Solamente eso, miren ustedes. Al retornar, acá en el Comercio TV, en la señal de Televicentro. Temperatura en Quito, 7 grados centígrados. Ya venimos. ¿Cómo podemos salir de esta situación? Hay que ser corresponsables en esta emergencia médica que estamos pasando. Si el virus no encuentra a nadie en las calles, no provocará más muertes. Quiero pedirles un favor. Si usted se ama y ama a los suyos, quédese en casa. ...7:24 en la mañana, es tiempo de recibir acá en nuestro noticiero del Comercio TV a Daniel Legarda, el viceministro de Comercio Exterior. Señor Legarda, un buen día para usted. Desde el estudio central de Televicentro en la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de algunos temas. Inicialmente, pues le doy la bienvenida. Iniciemos, se lanza esta campaña Juntos Ecuador. Coméntenos cuáles son los detalles y objetivos inmediatos. Adelante. Roberto, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Un cordial saludo a todos quienes nos miran a nivel nacional. La campaña Juntos Ecuador la ha impulsado el Ministerio de Producción, el Gobierno Nacional, una campaña que lo que busca es tener conciencia y motivar el consumo de productos nacionales en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque detrás de la recuperación económica que vamos a impulsar, que se va a realizar, y que depende de todos, una buena parte de eso también está sujeta a las preferencias de consumo que cada uno de nosotros como ecuatorianos vamos a tener. Si consumimos un producto nacional, vamos a básicamente a poder dar la vuelta a la moneda y devolver esa moneda que se va a trasladar a un empleo que se va a mantener, al negocio del amigo, del vecino, del compadre, de las empresas nacionales que lo van a requerir como parte de la recuperación y la reactivación económica. Al momento, esta primera fase del programa Juntos Ecuador ha iniciado con supermercados
para la promoción de productos de esta naturaleza, alimentos. Sin embargo, el programa es mucho más amplio. A momento que se vayan aperturando más negocios, entrarán también allí productos de otra naturaleza que están en el consumo diario, como textiles, ropa, calzado, artículos, accesorios, inclusive el turismo, que es de los más golpeados y que va a necesitar un fuerte empuje del consumo y la preferencia de todos los nacionales para levantar. Señor viceministro, ¿cómo va a ser la cadena de producción de esto? Coméntenos un poquito y también en detalle la población cómo puede acceder a esto, dónde va a haber góndolas de exhibición, sitios destinados, existirá una página web en diferentes sitios. ¿Cómo está esta estructura para que la sociedad pueda evidentemente empujar la economía también? Sí, al momento tenemos las góndolas o las perchas en supermercados que se están ya uniendo a la campaña, las principales cadenas de supermercados del país, pero queremos llegar a más sitios y por lo tanto estamos ya también activando una página web donde la gente podrá acceder un poco tanto a los tipos de productos que se están ofertando, pero también a las opciones que ellos pueden tener para solicitar el uso de esta marca al final del día, porque es una marca de Juntos Ecuador. Lo que buscamos y queremos es que el país, la gente, las empresas se adueñen, se apropien de esta marca, de este programa. Que sea un tema impulsado inicialmente, sí, desde el gobierno, porque nos corresponde como gobierno hacerlo, pero después que sea un tema que ya la gente se apropie y pueda impulsarlo, porque es necesario, insisto, que ese concepto cale en cada uno de nosotros para recuperar la economía. Por lo tanto, habrá esa opción para dar todos los detalles respecto a los productos, por un lado, y servicios que están disponibles bajo este programa, pero también la forma de acceder al programa, cuáles son sus características. Por supuesto, no tiene ningún costo, es un programa que no tiene costo alguno. Los dos grandes temas de esto está, uno, en promover los productos nacionales, pero dos, también ofrecer una diferencia en precio, que es algo en lo que también vamos a trabajar con productores sobre todo y con los intermediarios, con las cadenas, para poder también tener un producto que tenga una consideración de precio más baja por efectos justamente de que el ingreso de todas las familias de todo el país se ha visto afectado y por lo tanto aquí cumplimos con ese doble propósito. ¿Cuántos en detalle, con cuántos emprendedores y con cuántas empresas, usted me decía hace un momento que se empieza con los supermercados? Bueno, ¿cuántos son los emprendedores iniciales y las empresas que inician con este programa que se llama Juntos Ecuador? Alrededor de 400 unidades productivas son las que ya están adentro, que son justamente las que están en los supermercados. Esperamos que esto pueda multiplicarse, triplicarse, a medida que vayamos también avanzando en la reapertura de las actividades económicas. En este momento, por ejemplo, locales que extenden prendas de vestir, no es posible aperturarlos, pero esperamos que próximamente eso se pueda dar y también aquí tengamos, por lo tanto, ese programa implementado. Estamos trabajando con las cadenas de farmacias para que igualmente allí se pueda implementar esto, con las tiendas más pequeñas. Y si bien es más fácil iniciar con este tipo de segmento, porque hay unas cadenas que están establecidas más grandes, esto no quiere decir que sea exclusivo para ellos. Y aquí más bien un llamado para que todos los locales comerciales, las tiendas, los pequeños comercios que quieran unirse a este esfuerzo lo puedan hacer. Para eso justamente vamos a poner a disposición en la página web la información en la que me he referido. Incluso el ministro Iván Montaner ha dado la disposición de que se trabaje en una app en celular para poder allí tener también la información y lo que se necesita para ingresar en el programa. Hay solamente una pequeña inversión en términos de imagen, de lo que se debe tener para que estén identificadas las góndolas, las perchas, los locales en donde conste el logotipo de Juntos Ecuador. Para eso ya tenemos un manejo y un manual de marca bastante sencillo y que no es, por lo tanto, una gran inversión. Como digo, este programa no está destinado para sacar costos ni que sea un tema de una enorme campaña publicitaria con un gasto de dinero enorme, sino más bien una campaña que llame a la conciencia de los ecuatorianos, ojalá en la mayor cantidad de puntos de venta a nivel nacional. A ver, señor viceministro, pero
seamos un poco más puntuales en esto. Esta campaña pretende llegar a los microempresarios, a los emprendedores, porque sin duda las grandes marcas ya tienen exhibición, ya tienen los supermercados, ya hay exhibidores permanentes, pero los que están sufriendo en este momento son los pequeños emprendedores, de aquellos que en grupos de familia pues tienen estos negocios de diferente índole, no vamos a analizar cuáles, pero diferente índole. ¿A ellos va esto? ¿Hay no sé, algún requisito especial o sencillamente una calificación o sencillamente van al ministerio, hablen, no sé, pues un fichero y ustedes asignan los puestos para que puedan exhibir sus productos? ¿Es así como funciona? Esto depende mucho del trabajo, en el caso de las grandes cadenas, con los estándares que ya manejan las cadenas. Por lo tanto, hay ciertos requisitos que evidentemente deben cumplir. Ya. Hay que resaltar que ya se venían trabajando en algunos programas y con esto lo que se hace es profundizar. Los supermercados tenían algunos programas en donde ya hay varias MIPYMES trabajando. Sí, claro. Acá se profundiza esto y esperamos que puedan ingresar más empresas. Pero no está llamado solo para... El programa incluye el consumo nacional, que es el concepto más importante detrás de esto, dentro del cual está, por supuesto, incluido, como no podía ser de otra forma, las MIPYMES, artesanías y también economía popular y solidaria, ¿no? Pero no podemos excluir a nadie que sea del consumo nacional. Todos los productos que sean de producción nacional tienen un espacio en esto, porque es parte finalmente del concepto que he mencionado de la reactivación económica, que en gran medida va a depender de las preferencias de nuestro consumo. Y de aquí un llamado como consumidor, como ciudadano y como ecuatoriano para igualmente decir, el momento en el que vayas a comprar algo al supermercado, dale la vuelta al producto, revisa la etiqueta, mira si es que es hecho por manos ecuatorianas y vas a poder ayudar un poco más a que ese dinero dé la vuelta, que se sostenga un empleo y sea parte de la reactivación económica que tanto vamos a necesitar en este duro momento. Señor viceministro, yo creo que ahora es el momento en el cual el gobierno tiene que quitar tanta traba que tienen los empresarios pequeños para poder exhibir sus productos, porque usted sabe que pues hay cánones y hay una cantidad de protocolos a seguir que hacen que muchos de ellos no puedan ser visibles en estas grandes cadenas. ¿Está contemplado que el Ministerio de la Producción les acompañe en eso, les ayude o se plantee al gobierno nacional a través de la Asamblea quitar tanta traba porque la hay? Vamos a ver, es por dos lados. Estoy de acuerdo en que el momento amerita que se piense fuera de la caja y podamos reducir los requisitos para hacerlos más sencillos, más rápidos, sobre todo en términos de tiempo. Voy a poner dos ejemplos. Con ARCSA tenemos una mesa de trabajo para poder trabajar, para poder ver las alternativas de acelerar los procesos para el otorgamiento de los registros sanitarios. Esto para el producto, para alimentos y cosméticos principalmente. Y yo creo que sí se pueden allí hacer espacios y es el momento además de hacerlo. Yo creo que como gobierno estamos obligados a acelerar esos procesos y dar mayor facilidad. Que no quiere decir que no se deba cumplir con los requisitos, evidentemente, ¿no? Así también esperamos abrir mesas de trabajo con otras instituciones. Creo que es el momento para poder ser más eficiente en todos esos procesos. Dicho esto, no quiero decir que no debe haber ciertos estándares y calidad que por un lado tienen las cadenas de autoservicios y lógicamente, sobre todo en alimentos, medicamentos y demás, hay ciertos requisitos mínimos que las empresas deben igualmente cumplir, ¿no? Desde el pequeño emprendimiento hasta el grande, esto es evidente que debe ser así. No, eso está bien, señor viceministro, porque hay que dar calidad y sin duda eso no está en discusión, sino la cantidad de trabas que se tiene para que los microempresarios o los emprendedores exhiban productos que son realmente extraordinarios que se hacen aquí en el Ecuador. Hablemos de un tema que, señor viceministro, hoy por hoy estamos en la palestra. La crisis económica nos conlleva que exista crisis también a nivel empresarial. Siendo el Ministerio de la Producción el que debe plantear algunos lineamientos, ¿cómo van a ayudar ustedes a esas empresas, tanto las medianas, las pequeñas y las grandes? ¿Cómo se está planteando en este momento crucial que vive el Ecuador? El principal problema que tienen las empresas de todo tamaño hoy en día es la liquidez. Correcto. Lamentablemente el país está en una circunstancia muy difícil, el gobierno está en una situación, el país en general está en una situación muy difícil porque tiene serias restricciones económicas. Nosotros estamos viendo en otros países cómo se dan programas en donde a algunas empresas incluso les llegan el cheque de una parte del pago de la nómina mientras se mantienen cerradas. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero la realidad es que no lo podemos hacer por estas restricciones que mantenemos. Por lo tanto, lo que se está pensando aquí es, o más bien dicho, todos los recursos que se puedan implementar tienen que venir de levantamiento de los fondos internacionales, multilaterales, de gobiernos,
y también del ahorro que se logre canalizar a nivel interno. Eso se va a canalizar en un fideicomiso y que va a tener algunas líneas de negocio específicas. Más anuncios sobre esto ya se darán un poco más adelante, la siguiente semana, cuando máximo, para saber los detalles de cómo va a funcionar este fideicomiso que va a alimentar los créditos y el acceso al crédito, que es lo que más se necesita en estos momentos. Usted es un empresario, señor viceministro, los empresarios han dicho que no están de acuerdo en la contribución que plantea el gobierno frente a esta crisis y que lo que estarían haciendo es empobreciendo o quitando plazas de trabajo. ¿Es así? Sin duda el concepto de la contribución es polémico por la misma razón que he mencionado. Mientras en otros países hay la posibilidad de poder implementar estos cheques o estas medidas fiscales, en el nuestro esto es bastante restringido. Sin embargo, una parte del ahorro que existe y que se puede canalizar orquestadamente está finalmente allí. Yo creo que se debe remejorar el texto en la Asamblea y hay una oportunidad para poder poner estas excepciones para que los sectores y las empresas más afectadas tengan alguna consideración especial, porque la idea no es que cierren las empresas tampoco, obviamente. Correcto. Usted es el viceministro de Comercio Exterior. Topemos rápidamente algunos temas que también son de interés. El sector, yo creo que es uno de los más golpeados por esta crisis, son de los exportadores e importadores. ¿Cómo está este escenario, señor viceministro? El comercio internacional ha continuado, pero en menor medida. Tenemos allí transacciones de exportaciones e importaciones que han continuado, pero en menor medida. Sobre todo las importaciones es lo que más ha caído, y esto es porque son actividades que están relacionadas con el cierre de la economía que hemos tenido. Los locales están cerrados, tienen más vinculación con importaciones. Exportaciones ha continuado, pero también se ha visto afectado por la caída en la demanda internacional. Todavía estamos cuantificando un poco las cifras, pero más o menos las importaciones en el periodo desde el 16 de marzo hasta el final de abril pueden haber caído en alrededor de $500 millones y las exportaciones en alrededor de $300 millones. Es algo que todavía estamos cuantificando, sin embargo. Y con este panorama, ¿qué hacemos? ¿Qué plantea el gobierno? Es un panorama sumamente complejo, no solo para el Ecuador, es para el mundo. La caída que proyecta la Organización Mundial de Comercio en el comercio global está hablando de entre el 20 al 30%, según lo que dure un poco el cierre de las economías. La afectación no tiene precedentes. Sin embargo, la mayoría, y esto es importante resaltar, la mayoría de los gobiernos y las organizaciones multilaterales ratifican que la mejor forma de poder levantar la economía global pasa por el comercio internacional. Y para el caso de nuestro país, para Ecuador, esto también es importante para las exportaciones, de lograr conseguir nuevos mercados, la apertura de nuevos mercados, y que se queden en los mercados los productos que ya tenemos actualmente. Esto es vital. Por lo tanto, esta agenda comercial que hemos estado manteniendo tiene que continuar, tiene que seguir con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, con otros mercados que tenemos, porque esto es parte de la recuperación, que además no es de corto plazo, va a ser de largo plazo, esas negociaciones de estos espacios que estamos teniendo, que no hay que perderlos y hay que continuar más bien. Que ya debe ir el futuro del país para atraer inversión y más exportación. ¿Se ha avanzado en algo, señor viceministro, en el posible Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? El día 15 de abril deberíamos haber tenido la reunión del Consejo de Comercio e Inversiones en Ecuador. Por las circunstancias que estamos teniendo, como un acuerdo decidimos suspender un poco esta mesa para tratarla más adelante cuando las condiciones ya lo permitan. Y es por eso que se va a realizar esta mesa. Eso se ha ratificado, la mesa del TIC, del Trade and Investment Council, pero más adelante, una vez que ya las condiciones, insisto, lo permitan. Lo que sí hemos mantenido son reuniones de seguimiento. Correcto. ¿Y estas reuniones de seguimiento? ¿Qué tiempo sería, señor viceministro? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 6, finales de año? Para la mesa del TIC, no podría decirle, depende de cuánto se levanten las condiciones para que se realicen. Ejemplo, tenemos cerrados los viajes internacionales, al igual que Estados Unidos, por lo tanto, mientras eso no se solucione, esa mesa no se va a dar, a menos que decidamos que se realice de manera virtual. Pero dada la importancia del caso,
hemos decidido que esto se realice de manera física. Mientras tanto, estamos avanzando en las mesas técnicas sobre los temas que son sensibles. Para nuestro caso, para nuestro país, uno de esos, por ejemplo, es la inclusión de varios productos en el SGP, que esperamos poder tener buenas noticias un poco más adelante, al menos sobre algunos de esos productos, pero que internamente también debemos trabajar en ciertos aspectos que son importantísimos. Y vale mencionarlos porque es importante tenerlos en cuenta. Hay que solucionar, por ejemplo, aquí temas como los tratados bilaterales de inversión o los tratados de inversión. Esto nos causó un daño enorme como país y todavía no se ha solucionado. Esto hay que darle una vía de solución para poder garantizar que el marco jurídico está adecuado para las inversiones, que no quiere decir bajo ningún concepto menoscabar la soberanía del Estado. Al contrario, quiere decir garantizar las condiciones para que las inversiones puedan estar seguras y el Estado también pueda estar seguro de esas inversiones. Eso necesitamos avanzar, por ejemplo, y es parte fundamental de los acuerdos que hay que tener previo a una negociación efectivamente con Estados Unidos. Pero vamos avanzando, el espacio es positivo, la relación bilateral son muy positivas también, y nuevamente hay que seguir avanzando, pero hay que tener en cuenta que necesitamos resolver esos temas al interno de nuestro país. Finalmente, señor viceministro, habría que cambiar el marco jurídico para atraer inversiones. El país necesita plata. Y con el actual, muchos inversionistas sienten algo de incertidumbre con Ecuador. Justamente por eso es que se necesita más que nunca impulsar todos los temas que vayan relacionados a la inversión y a la inversión extranjera con particular interés, porque el ahorro interno es escaso y necesitamos que vengan empresas desde fuera para invertir en el país. Y evidentemente también la promoción de exportación. Pero ustedes son las ya han propuesto vías en el país para poder conseguir divisas y sostener la dolarización. Exacto. Es vía inversión y vía exportaciones. No podemos perder eso de vista y no podemos perdernos en el corto plazo, que sabemos que hay una afectación, que sabemos que hay un importante golpe de la economía, pero seríamos ciegos si decimos que la recuperación pasa por encerrarnos completamente en el país. Hay que promover la producción local y el consumo local, por supuesto, la campaña Juntos Ecuador va destinada a eso y eso es conciencia de todos los ecuatorianos, pero también debemos buscar mercados para las exportaciones y atraer inversión. Eso va a ser parte fundamental, ya lo era antes y va a ser parte aún más importante de la recuperación en adelante. Dos ejes fundamentales. Señor viceministro, muchas gracias por contarnos estos dos ejes que para este momento coyuntural que vive el Ecuador son importantes. Gracias a Daniel Legarde, el viceministro de Comercio Exterior. Que tenga una buena semana, señor viceministro, y que la salud esté con usted. Un abrazo grande. Igualmente para ustedes y para todos quienes nos escuchan. Un cordial saludo. Ánimo que estamos viendo la luz al final del túnel. Hay que aupar la esperanza, señor viceministro. Un abrazo grande también. Tiempo de una pausa acá. Nosotros ya venimos con más. No se vayan. Vamos a contarles ahora noticias del país. 10.022 personas han sido sancionadas por incumplir el toque de queda solamente en Quito. Este número, 18, lo hicieron por tercera ocasión, por lo que enfrentarán un proceso penal. Esto en medio de la preparación que realiza la policía para pasar hacia el distanciamiento productivo. Veamos. Son más de 90 puntos de la capital los cuales son vigilados por las autoridades. Policías, militares y funcionarios municipales están distribuidos en los sitios considerados críticos. Esto sumado a la custodia de vías. Durante los últimos días de confinamiento se han sancionado a decenas de personas. Lastimosamente muchos han intentado evadir el toque de queda varias veces. En cuanto al toque de queda, estamos ya por los 10.000 sancionados, que es un número bastante importante, y por tercera ocasión ya tenemos 18 sancionados. Además de los operativos de control, la Policía Nacional inició un proceso educativo con el fin de que la comunidad esté lista para el momento en que las autoridades decidan pasar del aislamiento social al distanciamiento productivo. Para la ciudad de Quito, primero se ha fortalecido con 400 policías. Ellos han venido de entidades administrativas y también de cursos de capacitación que están suspendidos para fortalecer ese trabajo de educación, de organización en puntos críticos y también de control a la seguridad ciudadana. La socialización de las normas de bioseguridad continuarán, mientras en las principales avenidas de la capital cada día se incrementa el flujo vehicular y las ventas ambulantes. Antes trabajábamos por acá en 5 esquinas, en una ferretería. O sea, muchos ahorita no tienen para colaborar.
Entonces ya estamos con eso del jefe. Desde hoy, porque usted sabe que no tenemos para solventar y no tenemos comida ahora y tenemos que salir para poder y pagar arriendo. Por ahorita vendí uno solo nada más. Tengo que llevar por lo menos unos $5 para comprar el arroz y todo eso. El tránsito de personas por lugares cercanos a supermercados y entidades bancarias también incrementó. Desde la madrugada, la ciudadanía forma filas para ingresar. Entonces sale las veces que realmente se necesita para no tener esos problemas. Es importante señalar que la empresa privada realiza la desinfección constante de los alrededores de los centros comerciales de Quito. Informó Sofía Vintimilla. La municipalidad de Tulcán efectuó el primer censo de ciudadanos venezolanos que desean regresar de manera voluntaria a su país. 166 extranjeros fueron parte de este listado, de ellos 90 serán elegidos por las autoridades venezolanas y abordarán un avión el próximo sábado. El municipio de Tulcán, a través de la coordinación del Consejo de Protección de Derechos, elaboró un censo previo de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el puente internacional de Rumichaca, tomando información de personas que voluntariamente desean regresar a su país natal. Para la elaboración de este listado, están dando prioridad a grupos familiares que tengan niños y adolescentes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Tomando alguna información de las personas que voluntariamente quieren regresar a su patria y están inscritos algunas personas que entrarían en lista de espera o dependiendo del grado de vulnerabilidad se iría seleccionando de ese grupo de personas. Se indicó además que el proceso determina que los ciudadanos que fueron parte de este censo serán luego entrevistados con funcionarios de la Embajada de Venezuela, quienes deberán llenar un formulario en línea, pasar los protocolos de salud establecidos. Serán las autoridades venezolanas quienes definirán el listado para que sean trasladados en el primer vuelo de 90 personas que estaría previsto para el próximo sábado 9 de mayo desde el aeropuerto de Tulcán. Todo lo llevamos de manera planificada, está previsto para el día sábado. Sábado creo que es entre las 9 de la mañana. Si ya todo se cumplen los días de entrega de información, a ver cómo les va a ir a los funcionarios de la embajada en las entrevistas que van a realizar. Mientras que los extranjeros solicitan a las autoridades locales puedan brindarles alojamiento, alimentación, evitando así ser víctimas del frío y el hambre. Aquí abajo, aquí hace demasiado frío, llueve, es un problema con todo, para las necesidades, para los alimentos, todo está cerrado. Las pocas personas que nos ayudan, bueno, son personas. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Mamita, feliz día. Tú eres mi princesa. Mamá, te amo con todo mi corazón. Mamá. Tú sí eres la Mujer Maravilla. Amamos todo lo que haces. ¡Feliz día!